Buenas noches, mi nombre es Luz Adriana Neira Gómez, estudiante de Psicología. El día de hoy nos acompaña Fernando Peraza, conocedor del conflicto armado en la historia de nuestro país, y nos va a hablar sobre el golpe de Estado del expresidente Gustavo Rojas Pinilla. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar mi invitación. Pues te voy a realizar unas preguntas. Desde tus conocimientos, por favor, dime quién fue Gustavo Rojas Pinilla, por qué es tan importante para la historia de nuestro país. Bueno, Rojas Pinilla fue un militar brillante, fue un ingeniero civil también brillante, una persona muy importante para la historia del país. Y un personaje contradictorio. Para muchos lo eligieron como un salvador de la patria, para otros ya se convirtió en un villano, en un dictador más de los que existió en esa época en Latinoamérica. Este personaje nace en 1900, es hijo de militar en una familia pudiente, inicia su carrera militar, es brillante a través del tiempo y también es inclinado siempre hacia la ingeniería civil y hacia las obras de infraestructura. Tal es así que en 1924 viaja a Estados Unidos, deja la carrera militar para empezar ingeniería civil, regresa hacia algunas obras y vuelve al ejército en 1932 en la guerra con el Perú. Durante su carrera militar la realiza en ciudades como Manizales, Bogotá, Bucaramanga, Medellín y Buenaventura. Es un personaje que llega a la vez que hace su carrera militar, ocupa altos cargos como por ejemplo director de la Aeronáutica Civil, donde diseña aeropuertos, también es director de la Brigada de Institutos Militares, es ingeniero de la fábrica de municiones, por lo que también viaja a Alemania y Estados Unidos. Luego, cuando ya asciende a general, es nombrado ministro de Comunicaciones y Telégrafos. Luego, en 1950, director comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. En 1953 produce el golpe militar. Es presidente de la República durante 4 años. Luego, por problemas que veremos más adelante, cae su gobierno, viaja a España, regresa, es juzgado, luego indultado, o no indultado, sino es declarado inocente por la Corte Suprema, crea un partido político que se llama la NAPO, gana las elecciones de 1970, las cuales pierde por un fraude, a raíz de este fraude nace el M-19 y finalmente muere en 1975. Sabemos que en el gobierno del presidente Laureano Gómez, el general Rojas Pinilla organizó un golpe de Estado. ¿Me podrías hablar un poco más de lo que ocurrió? Bueno, el golpe de Estado se da porque en ese momento, luego de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, se forman las guerrillas liberales en contra del gobierno conservador. También se forman grupos paramilitares como los chulavitas y los pájaros. Y se forma una violencia extrema en el país. El Partido Liberal, como no ve garantías, no participa en las elecciones de 1950, lo que le da a Laureano Gómez la libertad para ser presidente. Laureano enferma, deja a Roberto Urdaneta como presidente, pero es un gobierno que para todo el mundo es ilegítimo. Y en esa coyuntura, apoyado por los conservadores, algunos del Partido Liberal, la propia Iglesia Católica, el general Rojas Pinilla, que tiene una gran imagen en el país, se toma el poder, lo toma de una manera pacífica y gobierna aparentemente durante el primer año, pero por medio de una Asamblea Nacional Constituyente lo reeligen desde 1954 a 1958. Su gobierno se caracteriza por motivar la infraestructura, la educación, pero a la vez también restringe libertades, y cuando empieza a separarse de los liberales y los conservadores, es atacado también de los medios de comunicación, provoca censura, ataca a los movimientos sociales, estudiantiles, a los grupos comunistas, y finalmente cae en 1957, deja el poder también de manera pacífica gracias a la unión del Partido Liberal y Conservador, que era en guerra, y al ver la amenaza que representaba una tercera fuerza, lo atacan. Se forman unos paros que son paros dirigidos por los partidos políticos, los sindicatos, los estudiantes, las empresas. El país se paraliza totalmente y por eso Rojas termina dimitiendo.
De acuerdo con todo lo que me cuentas, queremos entender por qué fue tan importante para la historia de nuestro país. Bueno, Rojas Pinilla fue muy importante para el país, primero porque era una alternativa importante y viable, tal vez la única en ese momento, para pacificar el país. Una de sus primeras obras fue declarar indulto y amnistía para los grupos insurgentes. Los grupos liberales se sometieron, los grupos comunistas no. También fue importante por la cantidad de obras que se hicieron en ese momento, como por ejemplo traer la televisión al país de manera educativa, radios sutatensas para generar educación a distancia. También promovió el SENA, obras de infraestructura grandes como el Aeropuerto El Dorado, el CAN, obras de acueducto y alcantarillado, pavimentación de vías, de ferrocarriles, terminal las Heridas del Río, el Hospital Militar, el Observatorio Astronómico, y en su gobierno también se creó algo que se llamó el SENDAS, la Secretaría Nacional de Asistencia Social, que promovió los jardines infantiles, los mercados campesinos y muchas obras sociales. El golpe de Estado es un hecho que trae consigo cambios y consecuencias. ¿Qué consecuencias trajo en su momento y si crees que esas consecuencias repercutieron en su momento en la historia y hoy en día? Pues básicamente hay algo importante, es que las dictaduras siempre se montan cuando hay una democracia débil, y en ese momento la democracia era demasiado débil en el país. Las dictaduras siempre se fortalecen en la limitación de las libertades sociales y en la persecución a los opositores y a los opositores. Y esto fue algo que vivió Colombia en ese momento. Y es algo que Colombia vivió en ese momento, y es algo que Colombia empezó a fortalecer para no volver a caer en esas dictaduras. Durante la dictadura también, como hoy en día, se vio la importancia de los medios de comunicación. A Rojas Pinilla lo atacaron inicialmente desde los medios, desde los periódicos, así como en este momento atacan a Petro también desde los medios de comunicación. Es algo que se ve. Los medios de comunicación se basan en lo que le dictan sus intereses, los intereses económicos y políticos de sus dueños. Fernando, gracias por tus respuestas y por tu colaboración con esta entrevista. Espero que ayude al conocimiento y reconocimiento de nuestra historia, y agradezco a Fernando por su aporte.